llamo Sharon Calderón y les acompañaré en este segundo acto, en esta segunda parte de Teatro Crítico. En este espacio nos dedicaremos a charlar, a discutir, a conversar sobre temas que no necesariamente tienen que estar pegados a la actualidad, pero que aún seguro serán de su interés. Hoy, por estar aquí en Oviedo Televisión, en la ciudad de Oviedo, y llamarnos Teatro Crítico, no podíamos dejar pasar la oportunidad de dedicar esta primera tertulia a la figura de Benito Jerónimo Feijóo y a la ciudad de Oviedo, por supuesto, en donde escribió sus cartas eruditas, su teatro crítico y otras muchas cosas más. Para hablar del padre benedictino nos acompañan tres grandes conocedores de su obra y de su pensamiento, que les paso a presentar a continuación porque ellos tienen cosas más interesantes que decir. Gustavo Bueno, filósofo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Autor de escritos sobre Feijóo y sobre el género del ensayo en Feijóo. Silverio Cerra, profesor de filosofía en el Seminario Metropolitano de Oviedo, autor de una obra de referencia titulada, si no me equivoco, 250 años de bibliografía feijoniana, ¿verdad? Sí. Y José Manuel Rodríguez Pardo, que ya nos acompañó en la primera parte, autor de una tesis doctoral que, si no me equivoco, se publicará en breve, ¿verdad, José Manuel? Sí, cierto. Titulada El alma de los brutos en Feijóo. Y sin más, pues si quieren pasamos ya a hablar sobre el padre benedictino y sobre un asunto que, aunque a muchos puede llamarles la atención, espero que nos puedan arrojar un poquito de luz sobre el asunto, que es el éxito de Feijóo en el mundo desde Oviedo. Yo me gustaría que, si alguno quiere comenzar a darnos unas primeras notas. Yo quería decir unas palabras preliminares, que ante estos expertos que hay aquí, ¿verdad?, Cerra y José Manuel, pues yo no soy experto en absoluto en Feijóo. A mí con Feijóo me pasa un poco como me pasa con Spinoza, con Benito Spinoza. Es que yo lo leí mucho antes lo leí como libro de uso, mucho antes de tener una perspectiva académica. Y Spinoza, por razones profesionales, como profesor de Historia de la Filosofía, pues me tuve que especializar en Spinoza y hacerme pues nada, un conocedor normal. Pero con Feijóo, como no lo tuve que explicar nunca, pues siempre he tenido esta distancia con Feijóo propia de un aficionado simplemente a Feijóo desde joven, ¿eh? Es más, yo vine a Asturias por Feijóo precisamente. Sin embargo, una de las razones por que vine a Asturias por Feijóo, cosa que si hubiera sido un profesor de literatura, pues no hubiera venido, porque sería un tema más del programa. Es decir, Feijóo sería el tema 47, decíamos, ¿no? Y en mi caso no era esto. Como Spinoza, volviendo a Spinoza, pues podría ser el tema 34 de una historia de la filosofía, como yo lo conocía. Es más, yo recuerdo una anécdota hace muchos años, presentando el libro de Albiach en Madrid sobre la sinagoga vacía, que me llamó Albiach para que presentase a Spinoza como si yo fuera un especialista en Spinoza. Y yo dije, yo en Spinoza no soy un especialista en absoluto, ¿verdad? Y conté esto. Conté cómo yo en mi pueblo, en Santo Domingo de la Calzada, yo leía a Spinoza en los años 40, metido el Tratado Teológico Político en un libro de mi tía, en un devocionario, con objeto de disimular. Entonces, Spinoza para mí era esto, no un señor que ibas a explicar luego en la universidad o donde fuera, ¿verdad? Y con Feijóo me ha pasado lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, el éxito de Feijóo es innegable. Que decir, ha sido traducido al inglés, al francés, al alemán. Otra anécdota muy interesante, y ya termino de anécdotas, pero es que me acuerdo ahora también. La importancia de Feijóo es enorme, enorme. La prueba es que yo tenía Feijóo de un abuelo mío, de mi abuelo, que era un médico que tenía allí las obras de Feijóo, como las tenía muchísima gente en España, ¿no? Y todavía las tengo aquí. Bueno, con algunos tomos que faltan, pero en fin. Quiero decir que Feijóo era una fuente de lectura muy entrado el siglo XX ya, para mucha gente, ¿eh? Porque la actualidad era enorme. Y yo recuerdo que Feijóo, en la época cuando tenía 18, 19 años, 20 años, era una fuente de información, ¿no? Como ahora puede ser Internet, por ejemplo, ¿verdad? Te enterabas allí de multitud de cosas y entonces pues no te interesaba demasiado si era benedictino. Luego si te vas enterando que estaba en Oviedo, ¿verdad? Por eso a mí empezó a sonarme Oviedo. Pero yo recuerdo, para abundar en este conocimiento que España tenía de Feijóo, una anécdota ocurrida en los años 70, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, por los años 70, en las Batolcas, en la provincia de Salamanca, donde había un desierto
pues administrado por unos frailes que estaban allí. Bien. Entonces fuimos a ver las Batuecas con toda la familia, y llegamos allí, un paraje precioso, y entonces había una reja donde ponía prohibida la entrada de las mujeres. Entonces mi mujer, mis hijas tuvieron que quedarse fuera y entramos en la sección masculina, ¿verdad? Entonces cuando vino el fraile nos abrió, me acuerdo que hizo una pregunta verdaderamente curiosa, y dice, bueno, ¿y usted por qué vino a las Batuecas? Y hombre, pues porque, ¿y usted por qué ha conocido a las Batuecas? ¿Quién ha hablado de esto? Y hombre, pues era una pregunta tan inesperada, le dije la verdad, pues realmente es porque lo leí en Feijóo. Y la sorpresa mía fue, de manera que usted lea Feijóo, ¿eh? como si fuera Voltaire. Y entonces tuve que estar explicándole, en fin, que Feijóo, que no lo leía demasiado, que simplemente había leído esto. Es decir, que todavía en los años 70, en España, una orden religiosa considera a Feijóo como un enemigo del clero, como una especie de demonio de Voltaire, ¿verdad? Aquello que dijo Moraita años después, dice, Feijóo no quiso descristianizar España, pero si lo hubiera pretendido, hubiera hecho lo que hizo, ¿verdad? Esa es la idea que tenía aquel fraile. Muy bien. Don Silverio. Bueno, tal Feijóo ha tenido, conocimiento, pero en fases diferentes, ¿eh? Es que mi primer encuentro fue en la antología de la escuela en los años 1940-50, en una selección de Ezequiel Solana, pues había un trozo ahí de Feijóo, ¿no? Ahora bien, luego estudiando Feijóo, ya conoce, podemos hablar de la fama y del porqué de la fama. Claro, Feijóo, su fama, en los comienzos quedó referida a Oviedo. Fue profesor de la universidad, él nació en Cas de Mir, un pueblecito al lado de Orense, el 8 de octubre de 1676. Y él a los 9 años fue al monasterio de Ribas de Sil, luego pasó a Samos, donde profesó, estuvo unos años por monasterio, estuvo en Salamanca, se ordenó ahí sacerdote, y luego ya en 1909 vino a Oviedo. Y aquí hizo licenciatura y doctorado en la Facultad de Oviedo. E inmediatamente aquí empezó a ser conocido porque él se presentó a 4 oposiciones y ganó 4 cátedras. La primera fue de Santo Tomás, pues ya poco después de llegar, al año siguiente del doctorado fue catedrático de Santo Tomás. Hasta 1920 fue de Sagrada Escritura, luego, unos años después, también en ese momento fue abad del monasterio, y luego en 1923 fue de Vísperas, que era la cátedra de la tarde, y luego ya la cátedra de prestigio era la de prima, que era la de las 9 de la mañana, y eso fue al final en el año 1736. Es decir, entonces era conocido en Oviedo, ¿no? En Oviedo, un profesor con prestigio y demás. Ahora empezó a ser conocido en el exterior, primero por las polémicas. En el año 1925, Martín Martínez saca un libro defendiendo el escepticismo médico, es decir, la medicina era dogmática tradicionalmente, es decir, los médicos tenían una serie de preceptos que aplicaban tanto si el enfermo curaba o no. Y si el enfermo moría aplicando aquello, pues moría según las reglas, ¿no? Feijóo defendía un escepticismo, o sea, no hay que mirar a las reglas, sino a la realidad. Si un medicamento hace daño, quítalo. Si hace bien, sigue. Entonces, ese fue muy atacado. Y Feijóo escribió una defensa, una apología del escepticismo médico. Fue muy atacado y entonces, al año siguiente, sacó el Teatro Crítico. En 1926 sacó el primer tomo. En el año 28 sacó el segundo, 29 el tercero y en el 30 el cuarto. Y ya los otros 3 en la década de 730 al 40. El último fue el año 1738. Claro, eso fue una polémica que se dio en toda España. No solamente por esa cuestión de los médicos, sino por un montón de cosas. De la defensa de las mujeres, la defensa de los jóvenes, la dureza de los juicios, todas las supersticiones que había, ¿no? Eso que dice Moraita, que Moraita era masón, es que él hizo, ahora bien, de todos modos, él no era, o sea, su ortodoxia está perfectamente declarada, la defiende Marañón y Menéndez Pelayo en su primer libro le critica un poco en los heterodoxos, pero luego ya en las estéticas y en la historia de la ciencia española dice que el siglo XVIII es el siglo de Feijóo.
Menéndez Párez. Bueno, entonces, bien, esa fama alcanza a toda España, pero lo grandioso es que también fue a América. O sea, en América tuvo una gran repercusión sus libros y Marañón, cuando estuvo exiliado en América, encontraba en bibliotecas, en cualquier casa de un señor o en una universidad, obras de Feijóo. Y también podríamos hablar un poco de su influjo en la descolonización América. Por eso decía un trabajo. Pero en fin, dejo que José Luis hable porque no voy a perorar. Don José Manuel, José Manuel, vamos a cambiarle el nombre. José Manuel, sí, que le conozco muy bien. Bueno, después de detalles sobre la biografía de Feijóo y sobre los amplios conocimientos que hay en su obra, yo quería empezar destacando algo que me llamó mucho la atención antes incluso de que quisiera estudiar a Feijóo. Y es que hace ya unos cuantos años, una década más o menos, pues entré en contacto con él. Yo prácticamente no le conocía. Y algo que me llamó la atención es que, por un lado, durante el siglo XVIII había publicado pues, 400.000, 500.000 ejemplares de sus obras, y sin embargo, desde el siglo XVIII no se había vuelto a hacer una edición completa de sus obras, lo cual era una cosa sorprendente. Alguien que había conocido el éxito en vida, pues de repente pierde vigencia o queda la cosa pues una cuestión menor. Sin embargo, pues ahora ya la Fundación Gustavo Bueno pues, ha puesto a disposición del público, hace ya varios años, una edición de las obras completas de Feijóo en Internet, precisamente para que la gente lo lea y para que lo lean pues, los 400 millones de personas que hoy día pues, hablan y piensan en español. Que ese es uno de los motivos por los que Feijóo fue tan famoso, porque sus obras se leían en América, precisamente gracias al español, que ya en el siglo XVIII pues, era una lengua con carácter universal. Feijóo además escribió desde Oviedo, que Oviedo pues, entonces era una ciudad de provincia, sin embargo tenía una gran historia detrás que todavía se continuó después. Sobre todo se veía la influencia del Camino de Santiago, la cantidad pues, de peregrinos no solo de toda Europa, sino del mundo. José Manuel, porque, perdóname, sé que es un tópico, pero Feijóo era un hombre de su tiempo, es decir, estaba al tanto bibliográficamente de todo lo que había en Europa. Totalmente. Realmente una cosa que creo muy interesante, bueno, que del año de todos, pero en fin, para que conste aquí otra vez, el español tan nuevo y tan limpio que utilizó Feijóo. Si que lo comparas, por ejemplo, con Gracián, ¿verdad? Que a lo mejor desde el punto de vista literario tiene mucho más interés, pero lo Gracián es duro de leer, es una cosa actualmente, ¿verdad? Es una cosa muy rebuscada, ¿no? Y no cito ya a los gongoristas, ¿no? Digo, un prosista como Graciano o el propio Saavedra Fajardo, pero Feijóo ya parece que estás ahora. Es decir, por ejemplo, si se pone a Ortega como un paradigma de lo que es el español de ensayo, ¿no? Pues, bueno, Feijóo es un antecedente inmediato y bueno, y lo supera además, supera completamente, pues, por la amenidad que tiene, el modo de plantear las cuestiones llanas, una amenidad. Se ve que él había... Bueno, el género ensayo, cuantas veces hemos dicho, el ensayo realmente lo inventa Feijóo en España. Es un ensayo. Y el lenguaje de Feijóo, y el lenguaje, claro. Sí, algunos hablan de que es como un precedente del periodismo, ¿no? Sí, por eso, estilo, es el ensayo. Sí, claro. sí, es Bueno, el de ensayo hecho- que el doctor Gustavo Bueno pues hizo un trabajo, el ensayo. Sí, precisamente Feijóo. me llamó siempre la atención esto, era el ensayo. Sí. Es más, primero, un dominio, como dicen los juristas, un dominio del hecho, ¿verdad? Sí. Él se informaba precisamente de los médicos, de las supersticiones, de lo que iba a hablar, ¿no? Y escogía ejemplos, hombre, siempre las fuentes parece que son bastante limitadas siempre, por lo menos los críticos recurren a la más fuerte, lo de Morelli y demás, ¿no? Sí, Estos críticos que tuvo... bueno, claro. él era hombre de su tiempo, Claro. decía la presentadora. Él estaba suscrito a las Memorias de Trebú, una Eso revista es, de la de Trebú, sí. Él Pero tenía... él tiene la vista, la astucia de saber lo que es interesante. Lo que Sí, dice y Proust, luego claro. pues también el Journal de Savants y el Spectator de Londres. O sea, Sí, tenía sí. revistas del Por eso, él tiempo. estaba al día, sí. Y luego el diccionario Morelli, bueno, sí. cantidad de libros. Sí, sí. Y luego, sobre todo en Oviedo,
Oviedo está muy aislado, entonces no había la carretera ni el tren, el camino era hasta finales del siglo XVIII, era la ruta de la mesa, era venir de Torrestío hasta Grao por los montes o por otras vías así. Y él a Oviedo cuando venía era por Leitariegos, el camino de Galicia. Él vino de Samos a Oviedo por allí. Ahora, no sé si alguna vez habrá vuelto a Samos, fue a Madrid dos o tres veces. Ahora bien, él desde Oviedo estaba muy conectado con Madrid. Él tenía allí a Sarmiento, que era un erudito tremendo, que hizo todas las inscripciones del Escorial, del Palacio Real, perdón, del Palacio Real, fue Sarmiento el que así fue haciendo todo así. Y qué distinto de Feijóo Sarmiento, ¿eh? Digo, visto retrospectivamente, porque Sarmiento, entre otras cosas, fue uno de los precursores del nacionalismo gallego. Bueno, tiene, sí. Bueno, en Galicia... Abolicionista, es decir, Sarmiento era un individuo verdaderamente... Él nació en Villafranca del Bierzo. Sí, pero... Hay un detalle a propósito de lo que dice el profesor Bueno, es lo antagonistas, al menos en la forma de tratar los temas, que eran Sarmiento y Feijóo. Sí. Que Feijóo, pues, aunque lo parezca, no es un erudito. De hecho, él subtitula el Teatro Crítico Universal como discursos en todo género de materias para desengaño de errores comunes. Sí. Entonces, Feijóo está tratando temas que están al cabo de la calle, lo que es la filosofía mundana. Está hablando de si las mujeres son tan inteligentes o más que los hombres, sobre si los animales razonan o no. Además, temas que hoy día se siguen discutiendo. El tema de la pena de muerte, y ese es un juicios. La música, las iglesias. Sí. Bueno, la música, por ejemplo, el Papa Benedicto XIV hizo una pastoral sobre la música y cita 3 veces a Feijóo en eso. Benedicto XIV es el gran jurista del siglo XVIII. Entonces, el influjo de Feijóo es grande en esto. Ahora bien, ¿por qué? A la última edición de Obras Completas es de 1787, Ibarra en Madrid, ¿no? Bueno, y de entonces se bloquea todo. La oposición que tuvo fue brutal, ¿eh? Pero fue la Revolución Francesa. Es que en 1700... No, pero lo de Mañer es antes, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo en casa lo de Mañer y el antiteatro crítico. Sí, bueno, y eso es casi inmediatamente después. Hablando, si me disculpan, para ponernos un poco en contexto, No de las respuestas a los escritos de Feijóo, que realmente hubo... Que a mí lo que me ha sorprendido siempre es la reacción tan violenta que tuvo Feijóo, es decir, que lo querían anular, aniquilar enseguida. Es decir, tampoco se puede hablar de envidia. Y también, muchas veces yo he pensado, ya digo, yo no soy erudito en absoluto en este asunto, simplemente me llamó la atención siempre cómo España, entonces, no era un desierto, como se dice. Porque el que Mañer le pueda responder, por ejemplo, quiere decir que Mañer estaba al tanto de todas las fuentes de Feijóo. Porque además a veces tiene, yo no me acuerdo ahora, pero tiene respuestas y correcciones y enmiendas, no sé cómo la llama, que son muy oportunas, muy eruditas, claro, muy eruditas. Es más, está incluso por encima de Feijóo. Yo creo, abundando lo que decía José Manuel, que Feijóo tiene buen juicio, realmente es un filósofo con un buen juicio, no es un erudito, es un buen juicio, sobre asuntos comunes aplica buen juicio, mientras que Mañer es un individuo dogmático, ¿verdad?, que se le ve que está molesto porque el padre reverendísimo de Oviedo dice estas cosas, ¿verdad?, sin fundamento, porque no ha leído tal cosa, porque se ha equivocado, no sé qué fecha de Alejandro Magno, cosas de ese tipo, ¿no? Es un erudito, pero que sí, que efectivamente es para tomarlo en serio, porque efectivamente sabe lo que dice. Pero es una perspectiva que no es la de Feijóo, esa es la cuestión, no es la de Feijóo. Y por eso lo atacan con tanta virulencia, porque es el ataque del casi gremial, del historiador o el erudito que se cree en posesión de la verdad absoluta, y entonces a Feijóo le desprecia porque no está a su nivel, y sin embargo es otro nivel, es un nivel que desborda completamente la cuestión. Es como el tema de los... Feijóo es un filósofo, realmente es un filósofo pues tipo Voltaire, o tipo un filósofo mundano, o tipo Ortega. El caso de Mañer, Feijóo atacó... Raimundo Llull fue un racionalista medieval, siglo XIII-XIV. Entonces, él... No, que además estaba loco, pero bueno... Quiso inventar un arte para lograr todo el conocimiento, demostrar todas las ciencias, y los franciscanos defendían eso. Y Feijóo se rió de ello. Claro. Dijo que era imposible. Y la polémica de Mañer, tan furiosa, es porque atacó a Raimundo Llull varias veces. Entonces los franciscanos era quitarle el argumento, y entonces salieron contra Feijóo furiosamente. Y ahí es donde, cuando Fernando VI da un decreto que prohíbe atacar a Feijóo de esas maneras. Un pasaje de Feijóo que me acuerdo, a lo mejor los eruditos me pueden aclarar eso algo.
una cosa que siempre me llamó atención, un discurso de Feijóo sobre lo que sobra en las súmulas o algo así, ¿no? Las súmulas, sí. Que yo saqué la impresión, ya te digo, completamente de lectura, ¿no? Saqué la impresión que Feijóo había tenido algún revolcón con algún alumno en alguna sesión de la universidad. Ya. Es decir, que no se acordaba bien de la ley de silogismo, ¿verdad? Y que algún alumno, algún doctorando le había puesto los puntos sobre las IES, sobre alguna figura del silogismo, y entonces arremete contra las súmulas. Y seguramente movido por este interés, pero también demuestra luego, porque escucho decir que Feijóo, después de haber ganado 4 cátedras, se sabía la ley del silogismo, pero que estaba en otro plano, claro, a mí no le interesaba este asunto, como natural. Feijóo a la escolástica le dice que la escolástica quiere solucionar problemas naturales con metafísica. Entonces él es experimental. O sea, su filosofía es un poco, o sea, no es dogmático, es más bien empírico, por eso es muy amigo de Bacon, de Francis Bacon, y es también un poco perspectivista. Cada cosa tiene su perspectiva. Ahora bien, algo loco es, por ejemplo, ¿por qué a partir de 1787 tiene un siglo de silencio? Es la Revolución Francesa. Él era símbolo un poco de la apertura en España. Entonces esa reacción aquí hace que Feijóo no sea leído. Y Mesonero Romano saca una comedia, una copla que andaba por Madrid, que decía: el que leyera Freijóo, el que traduce francés y el que lleva capingote hugonote. O sea, hereje protestante, ¿no? Eso se le decía en aquellos ambientes. Pero quien lo rehabilitó fueron 2 mujeres en el siglo XIX, que fue Emilia Pardo Bazán, un poco por galleguismo, hizo un nuevo teatro crítico, y Concepción Heredal, que era muy defensora de los cambios del derecho penal, porque Feijóo defendía los juicios, condenaba la pena de muerte, era enemigo de la guerra, etc. Fueron 2 mujeres las que empezaron, las que empezaron. Y luego viene ya en el siglo XX, viene pues un poco Américo Castro lo trata, pero Marañón sobre todo. Bueno, pero Marañón es a partir de 1930. Empieza en Galicia un movimiento, y aquí es Marañón y Otero Pedrayo. O sea, es un mundo de galleguismo. Sí, era el galleguismo, sí. Sí, el galleguismo. Y Otero Pedrayo diría que era celta, que era un... Y después en Oviedo, Marañón tuvo un discurso, sobre la biología de Feijóo. Luego estudió Las ideas biológicas de Feijóo, que es un libro maravilloso, donde rehabilita a Feijóo en todos los aspectos, y luego ya tuvo una cantidad de cosas, y entonces a la marcha de Feijóo, en Oviedo, se rehabilitó Feijóo, la Universidad de Lourdes, y entonces en los años 50 se hizo la cátedra de Feijóo y el Instituto de Feijóo. Debe ser en el año 54 cuando empezó esto, y en el año 66, 64, que es el segundo centenario de su muerte, se hace aquí un congreso. Un congreso con 3 tomos. Sí, el año 50 yo recuerdo, yo estaba en Salamanca, y estaba allí Lázaro Carreter, Alarcos estaba aquí ya. Y entonces Alarcos invitaba a Lázaro para que viniera a dar una conferencia sobre Feijóo. Y yo le dejé obras de Feijóo a Lázaro. Y bueno, Marañón hizo aquí un discurso sobre la gloria de Feijóo cuando hicieron la estatua en la estatua de Zaragoza. Bueno, Marañón llega a defender, a justificar la veracidad del hombre de Liérganes. Bueno, dice que podría ser una lepra. Eso es posible, claro. En Liérganes hay una estatua de ese hombre, hay un balneario allí. Dice que desde el punto de vista biológico que sería posible. Entonces viene ya desde Oviedo, yo creo que el último expansión del conocimiento de Feijóo es la Universidad de Oviedo. Claro. Otra cosa muy importante que yo quiero también subrayar es que la circunstancia de que Feijóo, sin haber sido de Oviedo, siendo un intruso, un meteco, diríamos aquí, sin embargo fue lo que fue en Oviedo. Ahora, en Oviedo le querían, o sea, vamos a ver, tenía muchas amistades con los médicos. Que ahora lo hubiera tenido más difícil, Y aquí hizo cosas... Ahora lo hubiera tenido más difícil Feijóo. Por ejemplo, aquí él, fue en la universidad, pero cuando se hizo la Cámara Santa, él predicó un sermón allí. En el año 1723 un rayo estropeó la torre de la catedral. Él hizo un folleto
porque corría por Asturias para recoger dinero a favor de la catedral. Sí. Y luego hubo un lío en el año 1730 y tantos, el obispo Abello Castrillón, surgió un seminario en Contruces en Gijón. Y el obispo estaba con aquel lío y Feijóo escribió cartas y tal defendiendo a él. Y cuando aquello de Timeo, aquello de la monja, también tiene otro discurso, yo lo leí en Feijóo hace muchos años ya. Bueno, cuando aquella monjita en la época de Carlos II... Bueno, aquellos en Cangas de Narcea, era una dominica de Cangas. Una dominica que a través de un confesor pues, instruía a Carlos II. Sí, eso fue el tema de los... También Feijóo echa ahí su cuarta espada, pero... Sí. Es curioso cómo Feijóo pues, es incluso más racionalista que muchos de los sacerdotes de hoy día. Por ejemplo, hay un discurso suyo titulado Demoníacos, donde pone en solfa todo el tema de las posesiones diabólicas, dice que todos son cuentos, fantasías, y sin embargo hoy día se le da beligerancia pues, al tema de los exorcismos. Claro. Ahí tenemos la película famosa de hace ya unos cuantos años, incluso padres de la Iglesia que dicen que tienen el don para exorcizar, y Feijóo se reía de todo eso, que es una cosa muy, muy curiosa, cómo Feijóo en el siglo XVIII era mucho más racionalista que hoy día en el siglo XXI. Bueno, los exorcismos, vamos, en Oviedo no tengo idea de que se haya hecho ningún exorcismo. Bueno, de todos modos... Cuentan unas monjas del monasterio de la Vega, donde estaba la fábrica de armas ahora, que decía que había una especie de exorcismo duple, decía, o sea, que había una especie de cohabitación del espíritu con dos monjas. Ah, bueno, entonces, ya son historias. Cada vez que le preguntaba el exorcista al demonio y decía, ¿y qué pasó con Jesucristo en el desierto? Entonces respondía en latín, decían, nimia curiositas, o sea, excesiva curiosidad. Y siempre respondían lo mismo. Entonces ahí se veía el fraude completo de aquello. De todo modo, Feijóo lo que tiene es, o sea, no es erudito en el sentido del erudito de pueblo que sabe todo de una cosa nada más. No, él es erudito en sentido universal. Ahora bien, por ejemplo, en sus citas de Virgilio, de la Biblia, de Cicerón, de Séneca, son infinitas. A mí me metieron en las obras de Feijóo en la edición porque para solucionar las citas latinas, que vamos, eso tiene erudición, tiene mucho conocimiento de los clásicos y de la Biblia cantidad, ¿no? Conocimiento, veo que nos está desbordando aquí el conocimiento que hay sobre Feijóo en esta mesa, así que vamos a retomar después de publicidad un tema que me gustaría del que habláramos un poco más en extenso, que es el ensayo en Feijóo, el género ensayo en Feijóo, el español y las polémicas, porque las polémicas son, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, preciosas y me gustaría que las expusiéramos un poquito más en claro aquí. Volvemos dentro de unos minutos, cortamos para publicidad y enseguida estamos aquí. Continuamos charlando sobre Benito Jerónimo Feijóo, sobre su obra y su pensamiento en compañía de don Gustavo Bueno, don Silverio Cerra y don José Manuel Rodríguez Pardo. Antes de irnos a publicidad habíamos dejado encima de la mesa algunas cuestiones interesantes que se suscitaron en la primera parte y que me gustaría que don José Manuel nos aclarase sobre todo el asunto, pues, por ejemplo, del ensayo y de por qué en español y la importancia de haber escrito en español. Realmente el Feijóo es un cambio total respecto a otros autores anteriores, porque hasta el siglo XVIII pues, todas las cuestiones de ciencias y luego también de filosofía se expresaban en latín. Entonces se entendía que era una cosa casi de expertos que manejaban esa lengua y se les llamaba pues, así genéricamente la República de las Letras, ciudadanos de la República de las Letras. En cambio Feijóo empieza a escribir ensayos y utiliza el español, incluso él lo reivindica porque es una lengua que es perfecta para ser usada en cualquier materia y que si es necesario pues habrá algún préstamo de otras, pero que tiene que ser en español. Y esto es muy importante porque él, que ante todo es un filósofo, como estamos diciendo aquí, pues
no se maneja de cuestiones que estén alejadas del mundo, ni mucho menos, sino que son cuestiones que están en el propio lenguaje. O sea, realmente cuando él quería hablar de la defensa de las mujeres, que fue una polémica que trajo mucho revuelo, una cosa novedosa, al menos en su época, pues está escribiendo cuestiones pues, mundanas que todo el mundo conoce. Y eso solo puede hacerse en español, realmente. Es decir, no es cuando uno habla de las mujeres o uno habla pues, de si los animales son racionales o, en fin, de muchas cosas que hoy día todavía se siguen comentando y que están de plena actualidad, pues se hace en la lengua común que todos manejamos. Y más en el caso del español, que es una lengua que casi tiene pretensiones de universalidad, porque se habla en varios continentes, es un vehículo de comunicación de muchas personas, y entonces esto no se puede hacer, por ejemplo, aunque suene mal decirlo, pues en bable o en euskera o en catalán. Tiene que ser una lengua que hablen muchas personas y que esté al cabo de la calle. Y gracias a eso Feijóo tuvo tanto éxito. Es decir, no se puede explicar de otra manera, porque aquello no eran cuestiones de especialistas, ni era una lengua que manejasen algunos sacerdotes, un misterioso arcano, ¿no? Era una cosa... Antes comentaba... Yo quería un apunte simplemente, reivindicar que cuando estamos hablando de Feijóo de hace 2 siglos o 3 siglos, pues que sin embargo Feijóo es actual. Es decir, que alguien dice, hombre, Feijóo es muy antiguo, es totalmente actual. Es decir, si alguien cree que Feijóo es antiguo, pues ya está definido, el antiguo es él, ¿verdad? Es decir, porque los temas que trata Feijóo y el modo de tratarlos, aunque haya otras referencias, son totalmente de actualidad absoluta, que se pueden replantear hoy día exactamente tal como los planteó Feijóo. Incluso temas de física, todas las discusiones que tiene sobre la antiperístasis, sobre los cartesianos, sobre los gasentistas. Todo esto se puede transportar inmediatamente a todo, porque es un nivel filosófico. Yo lo que quiero insistir es que esta división convencional, por otra parte necesaria, claro, de que el presente y el pretérito, si es un pretérito que es actual, es totalmente presente. Entre otras cosas, por una razón, porque los libros de Feijóo están tan presentes como los de Pedro J. Ramírez, ¿verdad? Ahí tienes tan presente. Entonces, ¿qué es lo presente para usted? ¿Estos libros que están publicados aquí en cualquier editorial de estas de ahora o es exactamente igual de actual? Y los temas que trata también. Es más, la actualidad de Feijóo yo creo que es incluso más grande, superior, pues por ejemplo, a la de otros escritores posteriores. Digo por decir algo a don Juan Valera, que es mucho más limitado, ¿verdad? Don Juan Valera, pues sí, otro santo de mi devoción, desde luego, pero que es otra cosa distinta. Yo tengo las obras de Valera también. Yo no las consulto, las he leído enteras en tiempos, pero yo a Valera no me acuerdo de él más que de vez en cuando se mete con los krausistas. De cambio, a Feijóo hay que ir constantemente. O sea, que es una cosa y es curioso cómo muchas polémicas trascienden incluso ya lo que era su época. Hay un tema que yo estudié, que es el tema pues, del alma de los brutos, que dicho así pues parece una cosa muy abstracta, pero en realidad es la racionalidad de los animales. Es decir, algo que se está discutiendo... Más actualidad con esto del proyecto Gran Simio, claro. Con el proyecto Gran Simio. Este proyecto Gran Simio está de actualidad completa, claro. Y ahí se ve, por ejemplo, el método de Feijóo funcionando en un discurso que se titula Racionalidad de los brutos, los animales. Feijóo trabaja pues, al estilo escolástico, con las mismas clasificaciones de vegetales, animales, racionales, pero se da cuenta de que eso tiene unos límites. Por ejemplo, se da cuenta de que los animales hacen acciones que son casi como las de los hombres. Entonces, claro, desde el punto de vista de la división escolástica, de los géneros, especies, que son todos creados por Dios, ahí eso no encaja, porque no conoce evidentemente la teoría de la evolución. Entonces es una polémica que queda realmente, que él no puede seguir, queda limitado, y realmente los que lo siguen es en otro ámbito. En Portugal, por ejemplo, hay un defensor suyo, que además escribe en español, y titula su libro Propugnación de la racionalidad de los brutos. Pero claro, aquellas cosas que parecían tan especulativas, pues tenían un sentido en que lo que se dice de los brutos también se puede decir sobre los seres humanos y seres que se consideran menos que humanos, los esclavos, si son más o menos racionales, y son temas que hoy día están funcionando. Y realmente lo increíble San Basilio, que tantas veces ha tratado, claro. Sí, Feijóo cita a San Basilio, el ejemplo de los perros. O sea, si un perro va persiguiendo una liebre y se encuentra con 3 caminos, o el primero no está
huele el segundo, no está, y ya no huele el tercero. Se hace un silogismo disyuntivo. Sí. Hace una deducción. No, disyuntivo, un silogismo disyuntivo. Sí. Es una es inteligencia senciente, o, sí, es eso, sí. Claro, sí. ahí hay un límite, es sí. que se piensa que el pensamiento y el lenguaje son una misma cosa. Entonces el animal, para demostrar que ha hecho eso, pues tiene que hacer silogismos igual que los seres humanos, ¿no? Claro. El animal no tiene pensamiento abstracto, entonces Claro. pues, hay un problema ahí. Bueno, el que tema no es puede resolver, ¿no? siempre lo que se llama, es Aristóteles, es alma vegetativa, alma sensitiva, alma racional. Bueno, de todos modos, hablando de las polémicas de Feijóo, tiene varias, tiene varias. La primera es la médica, esa es la gorda. Luego la de el tema de las mujeres, el tema, por ejemplo, del griego y el francés. Él prefiere estudiar francés a griego y él tiene una gran alabanza en francés. Dice, todo lo que hay que saber está en francés. Está en francés. Y entonces, claro. Y otra polémica es también lo de los jóvenes. O sea, otra, la de la herencia de los títulos nobiliarios. Es decir, un señor, porque su tartarulo ha hecho una batalla, él sigue teniendo títulos. Pues no, señor, cada cual que sea hijo de sus obras, de sus méritos. En fin, son batallas, el tema es prefiere a Lucano sobre Virgilio, lo cual es más discutible. Él que prefiere a Lucano contribuyó mucho a ese modo de pensar, pienso yo, ¿no? El haber estado él completamente aquí en Oviedo, desligado de todo mundo de la influencia y pensar lo que daba la gana, ¿no? Él recibe a tantas cartas que decían, no me manden tanta correspondencia, que no tengo tiempo para responder. Lo de la biblioteca de Samos es una cosa que es interesante, cómo su biblioteca se perdió. La biblioteca de Feijóo fue a Samos, él era monje de Samos, y él quizá, la construcción de Samos, ese edificio tan enorme, quizá fuera por el dinero que les mandó. Él era monje de Samos, aunque vivía en Oviedo. Entonces, lo que ganaba de los miles de... Aunque hay ediciones pirata, Yo vi con caso ediciones del mismo año con distinta letra, con erratas distintas. O sea, bien, claro, un editor en Valencia o en Sevilla saca eso sin decir eso. Bueno, pero entonces el dinero que gastó quizá haya ido a Samos en gran medida y porque Samos quedó chato y será cuando murió Feijóo y no pudo seguir haciendo torres. Pero su biblioteca fue Samos. Y con la desamortización de 1835 fue a la Biblioteca Provincial de Lugo. Y allí le hicieron un catálogo. El catálogo de los libros de Feijóo se ha hecho en Lugo cuando estaban allí. Pero resulta que no sé en qué momento, los años 30 o 40, lograron los monjes que volviera a Samos. Y tenía una habitación, un espacio con la biblioteca de Feijóo. Y debajo estaba la licorería. Y un día, hacia 1952 o por ahí, un monje fue allí a mirar un tonel de aquellos y enciende una cerilla. Se armó una explosión, un incendio que quemó casi todos Samos y quemó la biblioteca de Feijóo. O sea, hoy la biblioteca de Feijóo, si se conoce, es por el catálogo. Eso fue intencionado, seguramente. Eso fue intencionado. Un monje que veía en Feijóo el peligro. No, el monje murió también. Ese monje murió murió por la religión. Sacrificado. Hombre, puede haber incluso envidias, porque Feijóo se burlaba mucho de la medicina tradicional. Bueno, y con razón, entonces. Y con razón, porque en el fondo el sistema era, pues le das un medicamento, el enfermo no se cura. Da igual, el enfermo miente, porque el método siempre es verdadero. Entonces Feijóo se reía de eso y decía además... Mató más la medicina que la pólvora, llegaba a decir. Y tenía razón, porque era un método... Silva de Santillana, la misma línea, lo de morir, era un hombre, la crítica a los médicos con razón, claro. Sí, sí. Pero Feijóo es un hombre en España, en la línea de Luis Vives, por ejemplo. Luis Vives era un hombre de Valencia que era converso, su abuelo, y entonces aquí... se veía en esa cosa de los conversos y fue a vivir a Brujas y a Londres, muy íntimo amigo de Tomás Moro. Entonces, Luis Vives escribió en latín y castellano. Entonces, esa línea de Vives, Feijóo era muy amigo de Vives, le gustaba mucho. Entonces, Feijóo tiene ese espíritu de tocar temas muy vitales de pedagogía, de problemas psicológicos, de relaciones humanas, y un poco es en la línea de Vives. Y luego el ensayo, él quizá lo haya
ya leído, en el ensayo lo hace Montaigne. Aunque bueno, en la antigüedad Séneca era... Pero entonces, Feijóo tiene este estilo, quizá inspirado un poco en Vives, es un poco un lenguaje práctico, directo a la realidad. Muchas veces he visto que tampoco hace falta ir a esas fuentes, porque había un género escolástico, que eran las cuestiones colivetales, que era lo mismo. Sí. Prácticamente las cuestiones colivetales era una tradición escolástica en donde se bajaban del trono de la cátedra, eran lecciones dadas en general, y trataban temas comunes, precisamente temas comunes. Es decir, que tampoco la distinción de escolástica es totalmente fantástica, es convencional. Estaban cuestiones también comunes los escolásticos, cuestiones colivetales en latín, eran ensayos realmente. Sí, los colivetos de Santo Tomás de Aquino o San Buenaventura, pues son temas generales, son temas que no es el comentario, de mil problemas. Feijóo, por ejemplo, Tomás, que trató en ese sentido, fue el gran suceso de la mitad del 18 fue el terremoto de Lisboa, que destruyó Lisboa y afectó a media España, el sur de España afectó muchísimo. Y entonces ahí él se enfrenta a ese problema y escribe varios ensayos y varios temas sobre el terremoto. Es una cosa muy... Y él, en el tema del evolucionismo, yo hice la tesis sobre... Él tiene ideas pre-evolucionistas, él no es fisista, y es en cierto modo atomista. Él, o sea, la materia y la forma, bueno, están ahí, hay unas partículas al final pequeñas, etcétera, ¿no? O sea, tiene una serie de intuiciones muy vivas, muy interesantes. Y bueno, entonces, ahora él en Oviedo realmente, lo que usted decía al comienzo, que ese desierto cultural que atribuyen al siglo XVIII español, que eso no es cierto. En España había una cultura con focos en Oviedo, en Valencia, en Sevilla, como pasa ahora, la Academia Médica de Sevilla, que Feijóo pertenece a ella. En fin, había grandes focos, ¿no? Y Mayans ha escrito pues metros de libros de mil cosas. Y Feijóo, las obras de Feijóo son 15, o sea, 8 del teatro, el complemento del teatro, 5 de cartas eruditas, y luego hay de la ilustración y otras cosas, pues coges 18 tomos de escrito. Y él empezó a los 50 años. Claro. Él nació cuando empezó en el año 26, tenía 50 años. La polémica con lo de Martínez tenía 49. O sea que empezó a los 50 años. Y el último de cartas eruditas lo hace en 1760, cuando tenía 80 años. Y él muere en el 82. Muere ahí en el 86. Ya muere el 26 de septiembre y había nacido el 8 de octubre. El 8 de octubre hubiera cumplido 88 años. Y murió 10 días antes. Una cosa también que muchas veces nos ha interesado, y a todo el mundo, vamos, es la denominación del teatro crítico. ¿Por qué crítico, no? Es decir, teatro crítico. Claro, como es una palabra que luego se ha generalizado tanto, sobre todo a través de la crítica de la razón pura, la filosofía crítica es la de Kant. Claro. Pero claro, es cosa de decir si han pasado años desde teatro crítico hasta Kant, ¿no? Pues él, en un ensayo de los finales que quedó sin publicar, empieza a hablar de una serie como ¿cómo es eso?, de categorías de la inteligencia, que es un prekantiano. O sea, el tema de Kant, que la inteligencia tiene esos sistemas... Eso viene de la escolástica. Claro. Y ahí está el fondo escolástico pero, de Feijóo. No, pero él, ves que dice, si desarrolla esto un poco, que el conocimiento no es libre en su, o sea, amorfo en su yo creo, no sé, sino que tiene una serie de condiciones. Me parece a mí que hacerle prekantiano no es ningún favor que se le hace a Feijóo. Bueno, pero quiere decir según lo que se entienda por Kant, ¿eh? No, pero quiere decir que hablar de condicionamientos de la inteligencia. Bueno, sí, claro, pero eso es justo decir. No, pero que como en España había una tradición, el teatro crítico, el criticón de Gracián, que es el precedente más inmediato, ¿no? Pero luego, como la palabra crítica se generaliza y ahora todo el mundo es crítico, a ver quién se atreve a decir que no es crítico. Ahora todo el mundo es crítico. Claro que ya lo llevó al límite fue Marx. Después de Kant crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio. Marx, todas sus obras empiezan por crítica. Crítica a la economía política. Crítica de la crítica crítica, que hace con Engels, ¿no? Con Sagrada Familia y demás.
Es decir, que entonces la palabra crítica, todo el mundo es crítico. Sí, sí, y ahora cuando te dicen revista crítica, hombre, naturalmente. Claro. Sí, sí. Es decir, que por eso sería interesante, yo creo, ver que de dónde sacó Feijóo lo de crítico, qué quería decir con ello, ¿verdad? Porque sí, crítico... Bueno, es un poco describar... antisuperstición. O sea, él yo creo que al hablar de crítico quiere decir claro. No, bueno, no, es que es un tema que yo le estudié en tiempo. Yo no puedo, no me acuerdo lo que he leído. Yo que me acuerdo es que Feijóo relaciona crítico con crino, con cribar, con la criba. Es decir, con el buen juicio. Bueno, el crino griego, crinein, es juicio, crisis es sí, pues eso, pues Feijóo Feijóo relaciona. Sí. Y entonces ya no es propiamente la crítica pues propia de Kant, la crítica de la razón pura, ¿no? No es destruir, sino que es cribar, es sopesar. Claro. Sí, la crítica de Kant se mete dentro de la mente y no sale de la mente. O sea, ¿Qué va a salir? Se mete dentro de la mente para no salir a la realidad. ¿Pero qué va a salir de la mente? Se mete, ¿Cómo se va a meter dentro de la mente si no hay mente? Y no sale a la realidad. ¿Se da cuenta? Si no hay mente, ¿cómo se va a meter dentro de la mente? En cambio, Feijóo es conocer la realidad mejor. Él lo que busca es conocer la realidad limpiamente, fuera de supersticiones. Se ve que mantiene usted categorías escolásticas. Tenemos aquí una disputa solapada bajo el paraguas de Feijóo y no me gustaría que nos desviáramos demasiado del tema, que Feijóo tiene que ser el protagonista. A propósito de lo que se está comentando aquí, comparando el tema de la filosofía crítica o hablando de si España era un páramo en el siglo XVIII, más bien lo que se ve aquí es que todo lo contrario. Que el páramo más bien estaba en otro lado, porque Descartes era francés y defendía pues, que los animales eran máquinas, cosa que hoy día produce hilaridad, vamos. Eso, además lo había tomado de Gómez Pereira. Y lo había tomado además de Gómez Pereira, un español, Gómez Pereira, en el siglo XVI. Sí. Quiero decir que eso es una cosa que aquí con Feijóo ya estaba superada, por lo menos se veía que en el ambiente ya no... estaba superado aquello. Sí. Y otras muchas cosas que se están viendo aquí. Entonces, pues esto es la el- leyenda negra. Ese mecanicismo de Descartes es cruel, ¿eh? Es cruel porque permite descuartizar a los animales porque no tiene sentido. Entonces, funcionalismo, fue el fundamento de la fisiología. Sí, es un... Y de la teoría de la electricidad de los nervios. El conductismo también, la reflexología. Que la teoría de Gómez Pereira y de Descartes fue muy funcional, claro, porque fue tratar sencillamente a los organismos como máquinas, toda la teoría de la circulación. El corazón es una bomba, es decir, todas estas cosas, pues se hace gracias al mecanicismo, es decir, que es un punto de vista abstracto necesario. Es decir, que yo no lo veo tanto como una teoría falsa, sino es una serie de hipótesis funcionales en un momento hasta que dejan de serlo, claro, hasta que dejan de serlo. Otro aspecto de Feijóo que estamos antes al hablar de España, del nacionalismo y patriotismo y tal, él ataca al patriotismo ciego. Eso es o sea, él dice, el hombre somos todos iguales en el mundo, somos todos iguales. Y entonces, pues hay que ser cosmopolitas. No tiene sentido cegarse en un lugar. Hay que abrirse a todos y en lo mismo en el lenguaje. Claro, pero abrirse desde España, muy importante. Abrirse a todos desde España, porque España era el imperio entonces todavía. Es decir, abrirse desde España, porque si no, él hubiera escrito en inglés o en francés. Aborrecía la patria precisamente porque no hablaba simplemente para los de su pueblo, hablaba para mucha gente en varios continentes. Ese patriotismo que Feijóo critica probablemente es el patriotismo gallego, el que empezó Sarmiento. Bueno, él es un poco así. Un patriotismo gallego que él estaba distanciado de Galicia, por estar aquí en Oviedo, y lo veía a distancia. Él ¿no? más bien veía un poco el decir que no es más bueno que lo nuestro. Sí, somos españoles, por ejemplo, franceses, y no más que los... No, sí, pero tampoco menos, porque hay una defensa de la nación española tremenda. Además, Feijóo tiene un discurso que se titula Antipatía de franceses y españoles. Eso es, y ahí se ve precisamente el conflicto y ahí da igual que Feijóo diga, el francés aprende mucho, porque ahí Feijóo se da cuenta de las diferencias y las luchas políticas seculares. Y eso Feijóo nunca lo abandona, lo deja muy claro siempre, antipatía de franceses y españoles, ni más ni menos. De todos modos, él dice que en el francés está todo y su cultura es latina.
Sí, es clásica, sí, desde luego, es clásica, es de leer los clásicos, la Biblia, sí, sí. los escolásticos, Los daba escolásticos, clase, sí, claro, y sus claro. clases Lo eran conocía perfectamente, en latín, sería dar la suma de Santo Tomás en latín, seguramente. Ya, pero luego se prejubiló, como diríamos ahora, entonces se puso a escribir en español. Bueno, no, ya lo escribió no, el teatro empezó, él se jubiló en 1738 y él empezó en 1725 a escribir, ¿no? No, pero No, y ahí realmente hizo luego- poesías en castellano. Tiene una serie de poesías, Sí, sí, sí. pero escritas antes de las obras. Ahora, Hacia ocurrió porque no se 1718. conserva en gallego cosas importantes de él. Pues no, lo que es increíble, no recuerdo ni una Porque él frase. tenía que saber hablar gallego, más o menos. No recuerdo ni hablar de ¿eh? Galicia. Por eso hay un asunto que, No, no, de que los Feijóo, gallegos de no gallego- quieren tocarlo, pero hay De gallego yo creo que no tiene nada. No, Pero Creo que no Feijóo- tiene nada escrito de gallego. Yo me No, son acuerdo en textos, Samos, poemas, eso todo hace está en muchos gallego. años que yo estuve en Samos. Sarmiento ha trabajado mucho con el gallego. Claro, por eso lo digo yo, por eso. Sí, sí. Ahí hay una polaridad entre Feijóo y Sarmiento muy interesante que había que investigar. Yo recuerdo en Samos unos frailes, Sí. yo pregunté esto hace muchos años, esto ya hace lo menos 30 años que estuvimos en Samos, y hombre, aquí estuvo Feijóo y era monje de Samos y tal. Digo, y por cierto era galleguista, como era la época de eso. Pues no sabía que el fraile, No, pero él- tampoco